los tres llamados. Hay tres llamados en la vida de cada hombre, de cada mujer, de parte de Dios. Y Dios quiere llamar nuestra atención hacia algo específico. Y cuando Él quiere llamar nuestra atención hacia algo específico, quiere soltar algo en nuestra vida, el quebrantamiento es un medio que Dios usa para llamar nuestra atención. O sea, el quebrantamiento se puede convertir en el teléfono de Dios para llamarnos. Casi todos nosotros normalmente solemos tener una actitud de protesta contra el quebrantamiento. No nos gusta ser quebrantados, es lógico, nadie quiere ser quebrantado. Pero muchos cristianos creen que pueden escaparse de Dios, que pueden resistir o resistirse, mejor dicho, a lo que Él está reclamando de su vida. Muchos cristianos piensan que pueden vivir de cualquier manera, creen que pueden pecar y escapar de la disciplina de Dios, pero he de decirte que ese tipo de cristiano está equivocado. Y se paga un precio, ¿sabes? Yo he podido ser testigo de esto y se paga un precio por rebelarse contra Dios cuando somos hijos de Dios. La rebelión no es algo que a veces oímos la palabra rebelión y pensamos que es una protesta, ¿no? Estos rebeldes que se rebelan contra el sistema, contra el gobierno, o aquellos que se involucran en actos rebeldes como terrorismo a nivel social, o que están esos jóvenes que son rebeldes, que se escapan de casa, le faltan el respeto a los padres. No estoy hablando de ese tipo de rebeldía, sino que cada uno de nosotros tiene una beta rebelde. Todos tenemos una beta rebelde. Todos atravesamos épocas en las que no deseamos renunciar a nuestros propios caminos, en las que queremos ir por lo que dicta nuestra propia voluntad, que no queremos rendirnos ni deseamos que Dios quebrante ninguna área de nuestra vida y mucho menos nuestra voluntad propia. Y esa beta rebelde es una beta que yo he experimentado en mi vida que se resiente contra Dios. Yo ha habido veces en mi vida que he estado como resentido contra Dios y también he sentido que lo estaba resistiendo. Muchas veces resistimos a Dios. Y hoy quiero que veamos juntos y aprendamos de la vida. La semana pasada aprendíamos de la vida de Pedro, del apóstol Pedro. Hoy vamos a aprender de la vida de Jonás. ¿Conocéis a Jonás? Bueno, una vez estaba contando la historia a unos jovencillos de Jonás y me dice uno, no, eso es Pinocho. No es la vida de Pinocho, es la vida de Jonás. Entonces, el profeta Jonás, sin duda, es un ejemplo de resistirse al llamado. O sea, él se resistió al llamado de Dios, resistió también el proceso de quebrantamiento de Dios, no quiso rendirse a la voluntad de Dios, no quiso contestar a la llamada. Y cuando Dios llamó a Jonás, lo llamó para ir a Nínive, para amonestar, para exhortar a la ciudad por la maldad que había en esa ciudad. Y resulta que Jonás se fue a Jope, estaba en Jerusalén, se fue a Jope y subió a un barco destino a Tarsis, una ciudad que se encontraba a unos 1000 kilómetros en la dirección opuesta. Vamos a ver lo que dice Jonás, capítulo 1, verso del 1 al 3, dice: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir. ¿Qué quería hacer Jonás? Huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis, pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. ¿Qué quería hacer Jonás? Huir y escapar del Señor. Jonás no quería hacer lo que Dios quería que hiciera. Entonces intentó huir y esconderse de Dios. Y déjame decirte que esa táctica no le dio mucho resultado a Jonás y tampoco da resultado en nuestra propia vida. ¿Podemos huir de Dios de alguna manera? ¿Qué crees? ¿Podemos huir nosotros de Dios de alguna manera? La verdad es que es absurdo
intentar huir de Dios? ¿Cómo vamos a huir de la presencia de Dios cuando todo lo que existe, todo lo que tiene vida, todos los lugares que te puedas imaginar de la Tierra, y no solamente de este planeta, sino también de todo el universo, se encuentra siempre ante la presencia de Dios? Dios es omnipresente. O sea, solamente una persona autoengañada puede pensar que es posible huir de Dios y escapar de su presencia, escapar de su llamado. Huir de Dios es como querer huir de nuestro propio corazón. Es imposible escapar. ¿A que no te puedes escapar de ti mismo? Así que huir de Dios es como intentar escaparte de ti mismo. Cuando Dios comienza a apretarnos la cuerda, ¿qué quiero decir con apretarnos la cuerda? Cuando Dios comienza quizá a acorralarnos con circunstancias específicas porque quiere lograr un propósito en nuestra vida, generalmente tratamos de escapar. Por lo menos yo, no sé tú. Nos parecemos a Jonás. Nosotros quizá no hemos sido llamados a predicar a Nínive, pero en casi todos los casos de quebrantamiento al principio siempre procuramos resistirnos a ser o a hacer lo que Dios desea que seamos o hagamos. Buscamos una vía de escape. Y quiero que veamos el escenario de la historia de Jonás. A través de esta historia vamos a aprender. Lo primero que quiero que sepas es que Nínive era una gran ciudad ubicada a unos 800 kilómetros al nordeste de Jerusalén. Como capital del imperio asirio, Nínive era conocida por su belleza, su esplendor, su grandeza, su poder. Era la capital del mundo en ese momento. Los habitantes de Nínive eran guerreros feroces que tenían una reputación de torturar de una manera muy cruel a todos aquellos que tomaban cautivos. En el tiempo de Jonás, los asirios estaban literalmente reventando, conquistando a todas las naciones pequeñas y los pueblos que estaban alrededor. O sea, el ataque a Israel era solo cuestión de tiempo. Seguro que Israel también iba a ser tarde o temprano atacado por los asirios. Y Jonás sabía esto perfectamente. Y por supuesto no le sentó bien cuando Dios lo llamó para ir a semejante lugar a predicar sobre el castigo de Dios que vendría sobre esta peligrosa gente. O sea, no creo que a Jonás le hizo ninguna gracia, ¿verdad? El llamado de Dios a ir a predicar a sus enemigos, a aquellos que iban a ser seguramente sus enemigos. En esencia, Dios le estaba pidiendo eso a Jonás, que fuera a presentarse ante sus enemigos y que les predicara el arrepentimiento. ¿Te imaginas? ¿Te has parado a pensar, verdad? La labor o el llamado que Dios le estaba haciendo a Jonás. Es como, no sé, el otro día para explicárselo a un joven, es como si tú eres del Real Madrid, ¿no? Y el Señor te manda al Barcelona, ¿no? Para que gane todas las ligas. Eso es algo parecido en lo que estaba pidiéndole Dios a Jonás. Jonás deseaba ver a los habitantes de Nínive no salvados, sino fulminados, castigados, muertos si podía ser. Fíjate lo que dice un poquito para que veas la actitud de Jonás. Jonás 4:1-3. Este cambio, fíjate cómo estaba Jonás. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. El cambio de planes fue que él llevó el mensaje del Señor para que los ninivitas se arrepintieran y se arrepintieron. Entonces, en este momento estamos, ¿no? Dios decide perdonar a Nínive y cuando decide perdonar a Nínive, ahí está el cambio de planes que no le cuadró a Jonás. Dice, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor. Señor, ya te lo había dicho yo. ¿No te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no a destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo. Si lo que yo predije no sucederá. O sea, si lo que yo predijo que en 40 días iba a ser exterminada Nínive, ¿no? Dice, si lo que yo predije no sucede, quítame la vida. Prefiero estar muerto. ¡Wow! Tremenda la actitud de Jonás, ¿verdad? O sea, Jonás prefería morir antes de ver a sus enemigos arrepentirse de sus malos caminos y recibir el perdón de Dios. Jonás sentía tanta hostilidad hacia los asirios
y estaba tan enojado con ellos que estaba dispuesto a desobedecer a Dios, y no solamente eso, sino a morir en su desobediencia. Por eso resulta que cuando él recibe la instrucción, está en Jerusalén y se va a Jope y compra un billete hacia Tarsis, ciudad que se cree que estaba ubicada en España. Aquí mira, para que veas el mapa, quiero enseñarte esto, es muy gráfico. Aquí estaba Jonás en Jope y tenía que ir a Nínive, 800 kilómetros. Entonces, en vez de ir a Nínive, toma un barco para ir a Tarsis, a Murcia. O sea, es para que te hagas una idea de la actitud de Jonás. O sea, no quiso alejarse un poquito. No, bien lejos. ¿Alguna vez Dios te ha pedido algo a lo cual haya respondido, Señor, no lo voy a hacer? Yo sí. ¿O no? ¿Tú sí? O quizás has dicho, ahora no, lo haré después. Ahora no quiero, no me interesa este llamado tuyo. Si no estamos dispuestos, escucha bien esto, porque si no estamos dispuestos a obedecer a Dios inmediatamente cuando Él nos está llamando hacia algo, estamos en rebelión. No te asustes por la palabra rebelión, porque somos más rebeldes de lo que pensamos. ¿Sabes? La rebelión para nosotros los cristianos trae una respuesta inmediata de parte de Dios. Si tú te das cuenta, Dios casi siempre, por lo menos en mi vida, responde inmediatamente a mis actos de rebelión. En este caso, aquí, como hemos visto, fijaos, porque Él nos envía tormentas a nuestra vida, como lo hizo con la vida de Jonás. Aún no había zarpado el barco de Jonás de Jope hacia Tarsis y se levantó una violenta tormenta y el barco estuvo a punto de naufragar. Inmediatamente la tripulación comenzó a tirar cosas por la borda en el intento de aligerar el peso de la embarcación para salir ilesos de esa tormenta. ¿Qué estaba haciendo Jonás en ese momento? ¿Cuánto lo sabéis? Jonás estaba durmiendo en el interior de la nave. Estaba haciendo todo lo que se podía hacer, no solamente para huir de Dios, sino para hacerle caso omiso a Dios. Yo creo que era el único en el barco que no estaba él durmiendo. Finalmente el capitán se dirigió a Jonás y lo despertó diciendo, pero ¿cómo puedes estar durmiendo, hombre? Levántate y clama a tu Dios y di que tienes un Dios. Clama a tu Dios, quizá tu Dios va a tener compasión de nosotros y no vamos a perecer aquí en esta tormenta. Ahora, es interesante que cuando le dice eso el capitán, la Biblia no menciona absolutamente nada de que Jonás se pusiera a orar. Ni siquiera un murmurio, nada, ni murmuró nada a Dios y la tormenta continuó arreciando. Y es muy significativo porque cuando estamos en ese estado de rebeldía o cuando nos rebelamos contra Dios, muchas veces otros vienen, que vienen simbolizados por este capitán, ¿no? Vienen y nos preguntan, ¿qué es lo que qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y otra cosa característica de cuando estamos en ese estado de rebeldía es que no oramos. No somos capaces ni de abrir la boca delante de Dios. Por eso es sabio que si esto nos sucede, escuchemos a aquellos que nos intentan advertir del peligro en el cual nos encontramos. Es importante que sepamos escuchar a todos aquellos que Dios envía como mensajeros a nuestra vida. Hace poco estaba leyendo un libro de testimonios muy interesante, de los cuales he rescatado varios porque me han llamado la atención para esta enseñanza. Y escuché, o leí, mejor dicho, la historia de un hombre que comenzó a salir con una mujer poco tiempo después de que su esposa muriera, aproximadamente un año después de quedarse viudo, y comenzó a salir con una mujer que había tenido ya 2 hijos extramatrimonialmente, que se había casado y divorciado 2 veces. Esta mujer tenía una reputación una vida un poco ligera, ¿no? Y cuanto más pasaba el tiempo y cuanto más seriedad adquiría el asunto, esa relación, más se acercaban amigos cristianos de la iglesia y también parientes, sus hijos, su familia más cercana, para decirle, lleva cuidado que esa persona no es la indicada para ti, esa persona no te conviene. Pero él hizo caso omiso de todas esas advertencias. Resulta que siguió con esa relación y un día
una mañana la mujer insistió en que él le tenía que dar la escritura de su casa como una señal de su amor, ¿no? Me recuerda a Dalila, ¿no? Cuando empezó a cantarle a Sansón: oye, ¿no dices que me amas? Pues ¿por qué no pones la escritura de la casa a mi nombre? Él, claro, él se negó. Y se negó varias veces. Cada vez que se negó, eso degeneró en discusiones. Pero una de ellas ya, una vez que se negó, que fue el colofón de todo, cuando él se negó a poner la escritura de su casa a su nombre, ella comenzó a gritarle y entonces se puso hecho una fiera y empezó a golpearla, a darle golpes, puñetazos. Claro, este hombre, mientras se trataba de defenderse, en el intento de controlar los brazos de la mujer, que estaba venga a lanzarle golpes, resulta que le causó algunos rasguños en los brazos. Esta mujer fue a la policía, lo denunció por violencia de género. Y entonces este hombre entró directamente a prisión. Gracias a Dios el problema se solucionó, él pudo salir después porque se demostró su inocencia y que no había sido una agresión como tal, pero bueno, estuvo un mes en la cárcel. Esto le hizo volver en sí. Más tarde podía escribir o mencionaba algo, ¿no? Y es que me encontraba en una completa rebelión contra Dios. Dios me había advertido directamente por su espíritu y también a través de hermanos de la iglesia y de mi propia familia que esa mujer no me convenía, pero ¿sabes qué? Yo estaba enojado con Dios por la muerte de mi esposa, que había sido mi compañera, mi amor desde la juventud, más de 30 años y había tenido 3 hijos con ella. Y yo estaba en ese momento dolido con Dios. Estaba en rebeldía. ¿Sabes? Muchas veces estamos en rebeldía con Dios por cosas que quizá entendemos que son asuntos que no han sido como nosotros esperábamos. Entonces este hombre dice: hice caso omiso al consejo de todos mis amigos cristianos, de mi familia, y tuve que pagar un alto precio. Afortunadamente este hombre se arrepintió de su rebelión antes de que se produjera algún daño irreparable que pudiera afectar a él o a sus hijos. Pero la situación de Jonás no tuvo un cambio tan bueno. Dice, los marineros finalmente llegaron a la conclusión de que la tormenta debía ser un castigo por culpa de alguien que se encontraba a bordo. Entonces dice que echaron suertes para ver quién era el responsable de la tormenta. Esto era muy común en esas civilizaciones. No sé si sabes echar suertes, el purín. O sea, era muy, muy probable que pusieran piedras dentro de una bolsa, pusieran una negra y un montón de blancas. Entonces cada uno debía sacar una piedra y el que sacara la piedra negra, ese era el culpable. Como era de esperar, Jonás fue quien sacó la piedra negra. Entonces le preguntaron: ¿quién eres tú? Cuando sacó la piedra negra: soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, quien hizo el mar y la tierra. Entonces los marineros le preguntaron: ¿qué has hecho, tío? Jonás admitió inmediatamente delante de ellos que estaba huyendo, intentando escapar de Dios. Entonces ellos dijeron: ¿entonces qué debemos hacer contigo? Dice Jonás: tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Aún, fijaos, porque Jonás estaba en medio de esa tormenta. Y aún frente a esas aguas embravecidas y los vientos que soplaban ferozmente, Jonás siguió empeñado en morir antes que ir a predicar el mensaje de arrepentimiento a los que él consideraba sus enemigos. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Era cabezón. Los marineros, la tripulación del barco, no deseaba hacer eso con Jonás, no querían tirarlo por la borda. Entonces, fíjate que ellos hicieron todo lo posible para volver a tierra, para intentar salvar la nave, pero finalmente dice que clamaron al Señor pidiéndole que no les tomara en cuenta lo que iban a hacer con Jonás, y tomaron a Jonás y lo tiraron por la borda. Y ahí cayó Jonás en esas tormentosas aguas, y dice que había un pez que según la Biblia Dios había preparado y estaba esperando a Jonás. No sé qué clase de pez era. Pudo haber sido una ballena. Como sabéis, existen ballenas que son lo suficientemente grandes como para tragarse un coche pequeño. O sea que pudo ser una ballena. La Biblia habla de un pez. El hecho es que Dios proveyó ese gran pez para que se tragara a Jonás. Él permitió que Jonás viviera dentro de aquel pez
Y parece que Jonás, por más que estaba intentando con toda su fuerza rebelarse contra Dios, incluso que estaba intentando Jonás con toda su fuerza morir, no se moría el tío. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito para Jonás que aún no se había cumplido. Entonces Dios se encontraba en el proceso de quebrantar a Jonás, no de matarlo. Dios no quería a Jonás muerto, Dios quería a Jonás vivo y predicando en Nínive. Dice que después de 3 días y 3 noches, dentro de ese gran pez, pasó algo tremendo. Y es que Jonás oró al Señor. ¿Y sabes? Ya era hora, ¿no? Ya era hora que orara. Su oración fue la de un hombre que se estaba rindiendo al proceso de quebrantamiento en su vida, que estaba comenzando a rendirse al llamado de Dios. Y en ese momento le declaró a Dios que él iba a hacer aquello que había prometido, ser profeta de Dios. Jonás finalmente sometió toda su voluntad completamente a Dios, se rindió completamente. Dice las Escrituras que entonces Jehová mandó al pez y vomitó a Jonás en tierra. Qué bonita forma de llegar, ¿verdad? A Nínive. Vomitado por un pez. Y ¿sabes? Yo me he sentido así como Jonás muchas veces. Me siento muy identificado con Jonás. Mi vida se siente muy identificada con Jonás porque yo me he sentido que he llegado al propósito de Dios muchas veces vomitado. En vez de llegar como llegan los, no sé, como llega alguien importante a algún lugar, he sentido que he llegado como vomitado, ¿no? Entonces Jonás llega a Nínive, empieza a caminar por la ciudad durante 3 días proclamando 40 días y Nínive será destruida. Fíjate que Jonás, cuando lees el relato, Jonás no va por la ciudad de Nínive diciendo, Belén, por favor, arrepiéntete que viene el Señor. Belén, que Dios te ama. Y yo también te amo, Belén, y quiero verte salva. No. Jonás va proclamando y dice, 40 días y estáis todos listos. O sea, no proclamó las palabras de Dios con amor. Jonás simplemente estaba obedeciendo. Hay una gran diferencia, porque a veces estamos obedeciendo a Dios sin el corazón de Dios. O sea, Jonás había rendido su voluntad a Dios, pero no su actitud. Hablaba con ira y no con compasión y misericordia. O sea, estaba dispuesto a hacer lo que Dios le había dicho, pero en el fondo de su corazón no quería ver a esas personas realmente salvadas. Su motivación era mala, aunque sus palabras eran las correctas. Y eso es muy importante, porque muchas veces, y hablo a vosotros y por supuesto a mí, el primero como predicador, muchas veces tenemos el mensaje correcto, pero no tenemos el corazón de Dios para darlo. La motivación es muy importante. A la hora de hablarle a tus hijos que no son convertidos, a la hora de hablarle a tus familiares que todavía no conocen a Dios, muchas veces les caemos encima. Y muchas veces tenemos el mensaje de Dios, pero no tenemos el corazón de Dios para darlo. ¿Amén? Dile al que tienes al lado, la motivación es importante. No solamente el hacer las cosas, sino cómo las hacemos. Podemos hacer las cosas de Dios sin el corazón de Dios. La voluntad de Jonás había sido quebrantada y se había sometido a Dios. Ahora Dios iba a actuar en contra de la actitud de Jonás. Y como veremos, por desgracia, creo, no sabemos el final de la historia de Jonás, porque ahí se queda como... Pero parece que cuando tú lees el libro de Jonás que no logró el Señor finalmente doblegar su actitud, quebrar su actitud. Entonces, resulta que los habitantes de Nínive, cuando Jonás trae el mensaje, ante la consternación de Jonás, resulta que los ninivitas reciben el mensaje. Yo no entiendo por qué Jonás se enfada, si esto es el sueño de cualquier predicador, ¿no? Que yo predique aquí y que tú recibas el mensaje. Pues no, Jonás no quería. Es como si yo estoy predicando aquí y lo que te estoy diciendo, quiero que hagas todo lo contrario, ¿no?
Pues así estaba Jonás. Resulta que los ninivitas reciben el mensaje, creen en Dios, declaran ayuno. Dice que desde el más grande hasta el más pequeño, todos se pusieron en ayuno, se cubrieron de cilicio en señal de arrepentimiento. Hasta el rey de Nínive se levantó de su trono, dice que se quitó las ropas reales, se cubrió de cilicio y se sentó sobre polvo. Señal de arrepentimiento. Y decretó que ninguna persona tenía que comer ni beber, sino que todos se tenían que cubrir de cilicio y clamar a Dios con urgencia. Tremendo. Mira lo que dice Jonás 3:9. El rey declaró esto: conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¡Wow! Dios estaba usando a los habitantes de Nínive como una herramienta en la vida de Jonás para quebrantarlo. Pero también estaba usando a la vez a Jonás como una herramienta en la vida de los ninivitas. Pero hay una diferencia entre Jonás y los ninivitas. Los ninivitas respondieron rápidamente al proceso de quebrantamiento de Dios. Dice que se arrepintieron inmediatamente, dice la Biblia. Y vio Dios lo que hicieron los ninivitas. Los ninivitas, es que están ahora los nini, ¿no? La generación de los nini, que ni estudian, ni trabajan, ni nada. Entonces, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que habían dicho que les haría, y no lo hizo. O sea, que Dios se arrepintió del juicio que había lanzado sobre Nínive. Dios había logrado el quebrantamiento que esperaba en el pueblo de Nínive. Sin embargo, su obra con Jonás aún no había terminado. Jonás seguía deseando morir antes de vivir sabiendo que los ninivitas se habían arrepentido y se habían salvado. Entonces, vemos cómo Jonás permanece enojado con Dios y también con los ninivitas, y Dios le pregunta: ¿tienes algún derecho de estar enojado? Fijaos que cuando Dios le pregunta: ¿tienes tú, Jonás, algún derecho para estar así como estás, enojado? Jonás no respondió a esa pregunta, guardó silencio. En cambio dice que se sentó en un lugar al este de la ciudad y se sentó allí aguardando a ver qué pasaba. Ay, acabo de profetizar esto, a ver, venga. A ver si me quedo aquí a esperar cómo los exterminan, ¿no? En un intento de tratar con Jonás, el Señor nuevamente le dio una lección. Una calabacera creció rápidamente para darle sombra, pero luego, al amanecer del día siguiente, un gusano hirió la calabacera y esa calabacera se secó. De repente, cuando el sol subió, comenzó a soplar un viento abrasador del este y el sol ardía con tanta fuerza que Jonás se sentía desmayar, dice. Entonces, en lugar de estar agradecido a Dios por la calabacera o de rendirse a la lección que le estaba proporcionando el gusano y el viento abrasador, Jonás dijo: me sería mejor para mí morir que vivir. Qué tío, ¿eh? Por eso me siento tan identificado con Jonás, ¿eh? Calle recta total. O sea, de esto, yo me imagino a Jonás de estos que era indoblegable. O sea, como él tuviera una idea, no lo podía doblar. Ni Dios podía casi. Entonces Dios le pregunta de nuevo a Jonás: ¿tienes derecho a estar enojado por lo que ha pasado con la calabacera? Y fíjate lo que responde Jonás: sí, estoy tan enojado que podría morir. Otra vez. ¿Sabes? Y esta fue la palabra final de Jonás hacia Dios, al menos hasta donde sabemos. La Biblia no habla mucho más. Y esta historia termina cuando Dios habla diciendo lo siguiente. Jonás 4:10 dice: ¿tuviste tu lástima, Jonás, de la calabacera? ¿Te ha dado pena que la calabacera se haya secado? En una calabacera que tú no has trabajado, ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y le dice el Señor: ¿no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Y sabes, la Biblia ya no registra ninguna respuesta de Jonás. No tenemos ninguna indicación de que Jonás haya tenido un ministerio posterior sirviéndole a Dios. Aparentemente Dios no pudo usar a Jonás porque no hubo un cambio en el corazón de Jonás. Jonás se negó a rendirse completamente a Dios.
Y sabes, este relato de Jonás no se limita simplemente a la historia bíblica. Por supuesto que no. Como te he dicho, yo me siento muy identificado con Jonás. Es una historia que se repite una y otra vez. Otra historia que leí en ese libro es la de un pastor que tiene una iglesia poderosa ahora, de unos 1000 y pico miembros, y está el Señor usándolo poderosamente en su país. Pero dice que este hombre, antes de ser llamado, sintió el llamado de Dios a entregarle su vida al Señor como ministro, y un llamado muy fuerte a ser pastor. Pero tenía un buen trabajo, tenía un trabajazo, una empresa. Entonces, él en sus inicios, cuando sintió el llamado a predicar a Dios, sintió que Dios lo estaba llamando, pero él dijo, bueno, voy a predicar de vez en cuando. Y al mismo tiempo voy a compaginar el pastorado con trabajar secularmente porque no quiero abandonar mi profesión. Y estaba justificando constantemente la decisión que estaba tomando y se justificaba ante Dios cuando Dios lo estaba llamando, como diciendo, bueno, es que así no soy una carga para la iglesia, así yo puedo sostenerme por mí mismo y la iglesia no tiene necesidad de remunerar mi trabajo. Y él había rendido su voluntad, pero solamente de forma parcial a Dios. Estaba en esa lucha. Entonces este hombre resulta que después de 2 años intentando llevar el pastorado así, perdió su trabajo. ¿Y sabes qué? No solamente perdió su trabajo, sino que perdió su familia. Su vida de repente se derrumbó a su alrededor. Finalmente él se rindió al Señor y dije, yo lo haré a tu manera, Señor. Dios le restituyó su familia y entonces él comenzó a predicar el evangelio. Y ahora dice, cuando tú lees su testimonio, dice que ahora es cuando realmente está sintiendo la satisfacción de la vida que él jamás había experimentado antes, aunque ahora gana mucho menos dinero. Su esposa y sus hijos están felices y lo apoyan y su vida ahora dice que tiene significado. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta ante Dios hoy? ¿Cuál es nuestra respuesta ante el llamado que estás sintiendo en tu vida? Dios desea cambiar nuestra voluntad, pero también desea cambiar nuestra actitud. Vamos a ver los 3 llamados de Dios en la vida de toda persona. El primer llamado, Dios hace al menos estos 3 llamados a cada persona, a cada ser humano que Él crea. El primer llamado es el llamado a la salvación y al arrepentimiento. ¿Has sentido ese llamado? Un llamado para ser salvo y para arrepentirte de tus pecados. Un llamado que te hizo aceptar por fe que Cristo Jesús derramó su sangre en el Calvario. Reconocer que su muerte en nuestro lugar fue una muerte expiatoria y una muerte que fue suficiente para otorgarnos el perdón de nuestros pecados y darnos vida eterna. Amén. El segundo llamado de Dios es a santificarnos, a la santificación, a separarnos del mal. Este es un llamado a una vida totalmente entregada a Dios a tal punto que el pecado ya no reine más en nuestra vida. Es un llamado a permitir que el Espíritu Santo viva dentro de nosotros para que nos guíe y nos ayude a resistir la tentación. Y el tercer llamado es al servicio, a servirle. Y este llamado no puede ser simplemente solo a servirle, como muchas veces pensamos dentro de ocupar algún ministerio dentro de la iglesia, sino que esto es servirle en tu casa, en tu hogar, es servirle en tu negocio, es servirle, por supuesto, también en el campo misionero, como hemos visto con el ejemplo de nuestra Fundación Pan y Vida, es servirle en un voluntariado, es servirle en tu trabajo, es servirle también dentro de la iglesia con los dones y los talentos que Dios te ha dado. Puedes servir a Dios en muchas esferas. Dios te llama a servirle. Entonces, el llamado de Dios al servicio es muy específico y muy personal de cada uno. Y está de acuerdo con los talentos, las habilidades, los dones y, por supuesto, algo muy importante, la disposición que nosotros tengamos para ser usados por Dios. No solamente vale con tener el don, el talento, la habilidad, sino que tiene que haber una respuesta al llamado. Tiene que haber una disposición de nuestro corazón. Y muchas personas se rebelan al llamado a la salvación. ¿Conoces alguna? ¿Conoces a alguien que le ha predicado y ha dicho, bueno, soy joven? ¿No?
Yo conozco a algunos de esos que me decían, es que soy demasiado joven, y ya los veo, digo, ya no sois tan jóvenes, ¿eh? Y seguís ahí. Muchas personas se rebelan al llamado a la salvación, rechazan el mensaje del Evangelio. Dios entonces, si no contestan al llamado a la salvación, no puede llamarlos a la santificación. Y tampoco puede llamarlos a servir hasta que primeramente se hayan rendido al llamado a la salvación. Entonces, la actitud de Dios hacia esas personas que se están rebelando contra el llamado a la salvación es que Dios insistentemente sigue llamando, persistentemente sigue llamando a la salvación. No sé si te ha pasado, a mí me pasó así. Es como que Dios siguió amándome, pese a que yo lo rechazaba el llamado a la salvación, siguió buscándome, siguió encontrándose conmigo, siguió hablándome, siguió mandándome mensajeros, siguió tratando con mi vida. Todos los esfuerzos de Dios en el quebrantamiento con referencia al llamado de la salvación están dirigidos para lograr que nosotros aceptemos a Cristo Jesús y nos arrepintamos de nuestro pecado. Por eso nos quiebra. Otras personas se rebelan contra el llamado a la santificación. Han aceptado el perdón de Dios, se han convertido en su fuero más íntimo, pero se niegan a rendirse a la guía diaria del Espíritu Santo. Es como que quieren continuar con sus propios caminos torcidos en lugar de caminar por los senderos por los cuales Dios desea que anden. Han aceptado a Jesús como Salvador, pero no han tomado la decisión más importante, que es seguirlo como su Señor. Se han conformado con la salvación y hablan de Dios como Salvador, pero no, Dios aún no es su Señor. Entonces, a estos Dios no puede llamarlos al servicio, no puede llamarlos al ministerio, hasta que no rindan su vida a la santificación. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de personas? Que Dios va a estar actuando sin descanso en la vida de esta clase de cristianos hasta que se rindan completamente a Él. Y el quebrantamiento en esas vidas, en esa clase de personas, va a estar dirigido a eso, a que esas personas se entreguen completamente a Él. Entonces, todos los esfuerzos de Dios en cuanto al quebrantamiento de estos cristianos van a estar orientados a llevarlos a que acepten el llamado a la santificación. Y luego hay otros cristianos que se resisten al servicio, se resisten al llamado a servir a Dios. Oyen que Dios les dice, quiero que hagas esto, como Dios le dijo a Jonás. Y entonces responden, ok, sí, sé lo que me estás diciendo, pero yo pienso que si lo hago así, si lo hago por aquí, o si hago primero esto, y lo hago así, y luego tú. Y estos son los que suelen tratar de justificarse de cualquier manera. Leyendo ese libro, otro testimonio, una mujer escuchó que Dios le decía muy claramente, no debes trabajar. Tienes 3 hijos y debes permanecer en casa con tus 3 hijos y criarlos. Quizá puede que tengan menos cosas, pero tus hijos van a crecer con amor, con gozo, con alegría y con disciplina. Este es mi deseo para tu familia y para ti. Pero esta mujer, que era una mujer muy emprendedora, se rebeló contra Dios. Porque ella deseaba tener un ministerio. Ella tenía un pequeño negocio con el cual ella pensaba que podía bendecir. Y aparte tenía un ministerio dentro de la iglesia. Y pensó que si tenía un gran ministerio, sus hijos iban a admirarla y a desear servir a Dios como ella. Pensó que podía ganar a otros para Cristo también con su ministerio. Pero sus hijos tuvieron que soportar el peso de la rebelión de esta mujer contra Dios porque Dios le había dicho que se quedara en casa, criando a sus hijos. ¿Y sabes qué? Sus hijos acabaron arrastrados al mundo por los amigos. Esta mujer, dice el testimonio, dejó su trabajo y volvió a casa sabiendo que no podía restituir los años perdidos, pero con la esperanza de que Dios le ayudara a recuperar a sus hijos. Y finalmente, gracias a Dios, ella ha podido recuperar su familia, sus hijos están sirviendo al Señor. Entonces, los cristianos que se rebelan contra el llamado de Dios a un servicio específico, ¿sabes? Yo he estado en esa actitud por años, rebelándome al llamado de la salvación primeramente, después rebelándome al llamado de vivir una vida santa, apartada para Él, rebelándome al llamado que Dios me hace a vivir en santidad, pero también he estado rebelándome muchas veces
al llamado de Dios a servirle. Y saben, nunca encuentras verdadera satisfacción ni experimentas una sensación de plenitud en la vida hasta que tú no respondes al llamado a servir a Dios. Porque en esencia, el ministerio que Dios tiene para ti es lo que te va a dar la plenitud. Es lo que te va a completar, porque naciste para eso, Dios te creó para eso. Y el no hacerlo te deja insatisfecho y con una sensación de que algo falta. No sé si lo has experimentado. Entonces, si hay algo que yo y que tú debes aprender de Jonás, es que Jonás fue un hombre privado totalmente de gozo, era un amargado. Era un vinagre este tío. ¿O no? ¿Tú quieres ser así? ¿Sabes que la iglesia, cuando no respondes al llamado para el cual Dios te creó, te conviertes en un vinagre? ¿Cuántos avinagrados hay dentro de la iglesia, por desgracia? Que les falta gozo, les falta brillo. Porque la rebelión no trae felicidad. La rebelión solamente trae pesar, depresión, muchas veces ira, amargura, frustración. Una vez que Dios nos llama a hacer algo, ninguna cosa que podamos hacer en lugar de eso que Dios nos ha llamado a hacer puede tener valor en nuestra vida. Y saben, muchas veces yo he estado haciendo lo que no debía. Haciendo lo que Dios no me había llamado a hacer. Y yo veo a mucha gente que a veces está haciendo cosas para Dios, pero les falta el gozo. Ladran, muerden. Y eso tienes que parar y decir, oye, ¿estoy en rebeldía? Porque a lo mejor estoy haciendo lo que Dios no me ha llamado a hacer. Y eso es rebeldía. ¿Sabes? Dios nunca te va a decir, me gustaría que hicieras esto. Oye, Josué, ¿has pensado hacer esto? Dios nunca me va a decir, oye, por favor, Josué, ¿podrías hacer esto? ¡No! Él es Dios. Él es directo. Él dice, aquí, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Ve a Nínive. Pero enseguida nace esa beta rebelde en nosotros. ¿Sabes cuáles son las raíces de la rebelión? Mira, vamos a ver las raíces de la rebelión. Algunas de ellas. Nuestra rebelión tiene algunas raíces. Número 1, el orgullo. La principal raíz de rebelión en nuestra vida es el orgullo. Cada vez que elegimos hacer algo por nuestra propia cuenta y nos rebelamos contra el llamado de Dios, es como si le estuviéramos diciendo a Dios, yo sé más que tú. Jonás, hijo mío, ve a Nínive. No, voy a Tarsis. Yo sé más que tú. Tienes que erradicar a los ninivitas. No tienes que salvarlos. Yo sé mejor que tú lo que tienes que hacer. Entonces, cada vez que elegimos eso, que elegimos hacer algo por nuestra propia cuenta, le estamos diciendo a Dios, yo sé más que tú. Por ejemplo, cuando una persona resiste el llamado a la salvación, ¿qué está haciendo? Está diciéndole a Dios, yo sé más que tú. Yo sé más que tú, Dios, acerca de la salvación. Sé cómo salvarme sin Jesucristo. Conozco el camino a la vida eterna sin necesidad de Jesús. ¿No has oído estos que dicen, bueno, hay mucho, estos que te dicen, que me hacen mucha gracia, porque dice, bueno, Dios está en todas las religiones. ¿No? Claro, sí, al final el mismo Dios. El Buda, el que predica Confucio, Alá, el de la moto, todos son. La vaca. Es como, yo sé cómo llegar a una eternidad sin Jesús. Cuando nos resistimos, ya somos cristianos y hemos aceptado el llamado a la salvación. Y entonces Dios empieza a llamarnos a la santificación. Y cuando nosotros nos resistimos a la santificación, es como que le estamos diciendo a Dios, yo sé mejor que tú, Dios, de qué manera vivir en este mundo y aún así ser salvo. Yo sé tomar mis propias decisiones y resolver mis propios problemas sin la necesidad de la guía de tu Espíritu Santo. Sé definir lo que es justicia mejor que tú. Cuando nos resistimos al llamado a servir a Dios, lo que le estamos diciendo al Señor, yo sé cuál es el ministerio más adecuado para mí, porque hay algunos que quieren elegir el ministerio.
Pero el ministerio no lo eliges tú. El ministerio te elige a ti. Es Dios quien elige y te ha capacitado para un ministerio, para servirle. Pero cuando nos revelamos al llamado de Dios a servirle, es como que le estamos diciendo, yo sé mejor dónde tengo que servir. No, aquí no. Yo quiero servir aquí. No. Es que yo creo que yo soy más efectivo aquí. Es que creo que voy a tener una vida más significativa y de más valor aquí. Pero Dios te dice, no, Nínive. No, es que yo creo que lo que mejor que puedo hacer es quedarme aquí en Jerusalén y empezar a profetizar que se arme un ejército potente y poderoso para vencer a los ninivitas. No, pero Dios dice, no, a Nínive, que quiero salvar a los ninivitas. Muchas veces creemos que podemos definir nuestro propio destino espiritual. Y ¿sabes? En todos esos casos estamos equivocados completamente. Dios ha provisto el camino a la vida eterna. Se llama Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. No dijo, soy un camino. Él dijo, soy el camino, el único camino a la vida. Aleluya, amén. Así que Dios no solamente ha provisto el camino para nuestra salvación, sino que también a través del ministerio del Espíritu Santo nos ha dado medios para la santificación y para tener una guía diaria en nuestra vida. Entonces, cuando nos resistimos a los métodos y a los medios de Dios y elegimos nuestro propio camino, nos encontramos en rebeldía. ¿Amén? Entonces el orgullo, fuera. Otra raíz, el temor. Una segunda raíz clave de nuestra rebeldía es el temor. Es muy probable que Jonás sintiera temor de ir a Nínive, ¿a que sí? Los habitantes de Nínive eran idólatras, perversos y eran viles. Eran peligrosos también. Es probable que Jonás temiera una gran persecución, ya que se iba a convertir en un hebreo caminando a través de las calles de Nínive, hablando de Jehová como el único Dios verdadero a personas que eran enemigas de los hebreos y que creían en dioses paganos. ¿No has tenido temor muchas veces? Hay mucha gente que tiene temor a aceptar el llamado a la salvación. Sobre todo los más jóvenes. Dicen, no, es que me voy a perder. Es que me da miedo perderme la cocaína y la fiesta y el alcohol, las discotecas, y me da miedo. Es que me da miedo no poder disfrutar del sexo libremente. Eso es como decir, es que me da miedo pegarme un tiro, no poder pegarme un tiro. Es que me da miedo no poder matarme a mí mismo. Pero ellos no lo saben. O a veces nos da temor, ¿verdad? El llamado a la santificación, porque dices tú, guau, es que tengo que dejar estas cosas. Son cosas que me producen, es que me tengo que someter a la dirección del Espíritu Santo. Es que tengo que someter mi voluntad. ¿O cuántas veces no nos da miedo acudir al llamado, nos da temor acudir al llamado al servicio? Y Dios te está llamando para algo y dices tú, no, es que no sé, es que no puedo. Es que me da vergüenza. ¿Sí o no? Claro que sí. Jonás temía, tenía temor Jonás. Temía hasta que Dios perdonara a los ninivitas. El orgullo y el temor son dos de las principales raíces de rebelión en nuestra vida. Por eso tenemos que preguntarnos algo. ¿Por qué me estoy resistiendo a lo que sé que Dios me está pidiendo que haga? ¿Por qué me estoy resistiendo a lo que sé que Dios me está pidiendo que abandone o que cambie en mi vida? ¿Qué es lo que estoy temiendo? ¿Qué temes, hermano? Otra raíz es la voluntad. Hay gente que tiene mucha fuerza de voluntad, ¿que sí? Yo, por ejemplo, veo a mi hijo Aarón y digo, wow, qué fuerza de voluntad tiene. A veces, ¿no? Y eso es bueno, humanamente hablando, pero a veces también es un problema. Tiene fuerza de voluntad. Yo le veo estudiar y digo, wow. Entonces, no te lo creas porque tiene un montón de defectos, ¿eh? Entonces, los que tienen mucho orgullo suelen tener una personalidad fuerte, poseen una voluntad firme, una voluntad enérgica. En términos generales pueden soportar una gran dosis incluso de crítica, pueden
soportar rechazo. Conozco gente así, yo era así. Incluso con la crítica y el rechazo pueden salir adelante, sin ni siquiera ser amados. No necesitan que les muestre nadie amor. Pueden abrirse paso a través de las situaciones como si fueran un toro, oye. Ese tipo de gente que tiene una autodeterminación impresionante, persistencia, confianza en sí mismos. Esos son los que luego continúan en su rebeldía, por más intensa que sea la prueba. Así era Jonás, ¿o no? Otra raíz es la mente, nuestra fuerza mental. Tienen una fuerza mental impresionante. Hay gente que es muy fuerte mentalmente y muchas veces tiene argumentos tremendos en la cabeza y eso le impide responder al llamado de Dios. Se creen muy astutos. Son gente quizá intelectualmente muy desarrollados y saben manipular su propio camino, abrirse paso a través de las situaciones. Así era Jonás. Pueden imaginarse cómo librarse por sí mismos incluso del proceso de quebrantamiento de Dios. Cuanto mayor es la presión que Dios aplica a este tipo de personas, se esmeran por elaborar un plan constantemente alternativo para librarse y librarse también de acudir al llamado de Dios. Es como que lo entretejen todo, así era yo. Pero con el tiempo cada uno de nosotros llega al final de su habilidad mental, emocional y espiritual para manejar la vida. Y en ese momento es cuando te das cuenta, ¿no? La pena es que muchas veces ese momento llega en el lecho de la muerte. Porque algunos, con toda seguridad, llegan en el momento de la muerte, ¿no? Pero algunos son obstinados hasta el final. Fíjate que Jonás quería morir, ¿no? El deseo de Dios es que nos enfrentemos a nuestro orgullo, a nuestro temor y podamos decirle a Dios, ya no puedo más, Señor. No puedo imaginar la vida basada en mis propios recursos. No puedo manipular mi camino intentando encontrar un gozo genuino. No puedo manipular mi camino hacia intentar tener satisfacción. Te necesito en mi vida, Señor. Confío completamente en ti, Señor, para que tú puedas hacer conmigo lo que verdaderamente sea importante y relevante en mi vida. Amén. Pero aún así, muchas veces intentamos justificar la rebelión. Justificamos toda nuestra mala praxis. Prácticamente todos nosotros en algún momento hemos intentado justificar nuestra rebelión. Y encontramos muchas maneras de justificar nuestras decisiones. Algunas veces echamos la culpa a los demás, ¿o no? Por la presión que sentimos en el quebrantamiento que estamos experimentando. Entonces es la excusa. La excusa para no acudir al llamado de Dios. No, es que en la iglesia hay gente muy mala. Madre mía, si los de la iglesia son peores que los del mundo. Eso es una excusa barata porque no quieres responder al llamado de Dios en tu vida. No, yo es que ahí no puedo servir porque el que tal, no sé cuánto, no sé quinto, yo qué sé. Y entonces tratamos de justificar la falta de respuesta al llamado de Dios. Decimos, no me encontraría en este lío si fulano o fulana me hubiera tratado de otra manera. Otras veces echamos quizá la culpa también a las circunstancias que hemos pasado. Decimos, bueno, es que como me criaron así, es que mi padre me abandonó, mi madre, es que no conozco otra manera de vivir. Bueno, pero Dios te ha salvado, Dios te ha dado una nueva identidad, Dios te ha dado un destino, te ha dado un propósito. Dios te ha puesto anillo en tu dedo, te ha puesto traje nuevo, te ha puesto calzado, aleluya. Déjate ya eso. Y acude al llamado de Dios. No, es que yo como soy boliviano, no, yo como soy ecuatoriano, no, yo como yo soy español y soy un cabezón. No, fuera ya, en Cristo somos nueva criatura. Pero seguimos muchas veces justificándonos, corriéndonos hacia adelante y rebelándonos contra Dios. Por cierto, cuando una persona se justifica constantemente y culpa a los demás, esto es una señal de que se está resistiendo al quebrantamiento, al proceso de quebrantamiento en su vida y de que hay rebelión. Muchas veces la gente no quiere oír la palabra de Dios y se llena constantemente de pero. Lo único que desean es intentar controlar su historia y eso es rebeldía en acción. Ahora, ¿qué se puede hacer en estos casos? Pues tienes que humillarte y si quieres nos humillamos juntos
y decirle, Señor, estoy en rebeldía contra ti. Cuanto antes llegues a esa conclusión, cuanto antes llegamos a esa conclusión y enfrentemos la realidad de nuestro comportamiento, más rápido termina el quebrantamiento. Amén. Y quiero terminar con esto. El costo de la rebeldía. Hay un alto costo. Ahora, vamos a aplicarlo con la vida de Jonás, por ejemplo. ¿Cuánto le costó a Jonás su rebeldía? Pues, ¿sabes? Vamos a aplicarlo porque muchas veces lo que le costó a Jonás es lo mismo que nos cuesta a nosotros. Lo primero que le costó a Jonás fue la pérdida de su familia. ¿Por qué? Porque Jonás se separó de su gente. Compró un billete con la intención de mudarse. O sea, quiero que entiendas el contexto de la historia. Jonás no es que se iba de vacaciones a Tarsis. No, Jonás se mudaba a Tarsis. Para siempre. Para no volver. No sé si me entiende. Entonces, lo primero que perdió Jonás fue su familia, porque se separó de su gente, compró un billete con la intención de mudarse a 1000 kilómetros de distancia de su gente. Inevitablemente, nuestra rebelión también muchas veces puede hacer que perdamos relaciones con los que más amamos. Al escoger huir a Tarsis, Jonás también experimentó pérdida de trabajo, porque imagino que estaba trabajando, ¿no? Cualquiera que fuera el oficio de Jonás, al parecer estaba dispuesto a abandonarlo y emprender una nueva vida en Tarsis, lejos de su familia. Otra cosa, pérdida de ingresos, ¿o no? Con la pérdida de su trabajo, de su carrera, Jonás también perdió sus ingresos. Ay, esto cuántas veces nos ha pasado, ¿verdad? Cuando nos rebelamos al llamado de Dios, todas estas cosas pasan literalmente en nuestra vida. Y no solamente eso, sino que experimentó pérdida de posesiones y de dinero. Seguro que no le costó barato el viaje a Tarsis. Tuvo que pagar una suma importante, ¿verdad? Cuidado con las decisiones que tomamos. Vamos, venga, vámonos a Suiza. Venga, vámonos. Decisión propia. El Señor no te ha mandado a ir a Suiza, nada, pero tú vas a Suiza y te suicidas. Literalmente, ¿no? Pérdida de dinero, de posesiones. Sin duda alguna, la compra del billete a Tarsis le costó a Jonás una suma grande. Y no solamente eso, cuando la tripulación empezó a tirar cosas por la borda, seguramente iba el equipaje. Todas las posesiones que Jonás estaba llevando a Tarsis en la mudanza. Le tiraron los muebles, oye, a Jonás. No, es broma. Jonás perdió todas sus posesiones terrenales cuando fue arrojado por la borda. Jonás no solamente experimentó pérdidas materiales, que es de lo que te estoy hablando, tangibles y de relaciones, sino que también experimentó una conciencia de culpabilidad. ¿Cuántos habéis experimentado esa conciencia cuando estáis en rebeldía contra Dios, cuando sabes que estás desobedeciendo a Dios? Porque Jonás sabía que estaba desobedeciendo a Dios. También sufrió alejamiento de Dios. Jonás se puso en una posición en la cual estaba fuera de la comunión con Dios. Toda la experiencia de la tormenta y de los 3 días y 3 noches en el vientre del pez, y oye, tuvo que ser algo terrible. ¿Te imaginas? ¿Tú te imaginas el olor dentro del pez, Vicente? ¿Tú qué entiendes de peces? ¿Cómo huele el pescado? ¿Tú te imaginas metido dentro de ese vientre? ¿Te imaginas la desesperación por la falta de oxígeno dentro del vientre del pez? Esos jugos gástricos descomponiendo tus pies y tu cuerpo, porque los jugos gástricos son para descomponer lo que comemos, ¿no? Pero todas estas pérdidas involucran otras pérdidas. Porque Jonás también experimentó una gran atadura emocional. Ira, odio, amargura. Todo eso son ataduras emocionales. Cuando sentimos esas emociones hacia otros, nos convertimos en prisioneros de nuestras propias emociones. El resentimiento nos devora por dentro. Ay. Empaña la visión que podemos tener del futuro. Enfría nuestro entusiasmo. Quita el entusiasmo que tenemos por la vida. Nos arranca de raíz el gozo. La amargura bloquea nuestra capacidad de amar y de recibir amor. El enojo, el odio oscurecen la fe. Jonás se encontraba en una gran conmoción emocional.
Su actitud devoró su corazón de la misma manera que el gusano devoró la calabacera que Dios le había provisto para darle sombra. Hizo que se marchitara en su interior la actitud de Jonás. Aunque no sabemos nada acerca de la familia de Jonás, seguro que la familia de Jonás sufrió como resultado de la rebeldía de Jonás. Y déjame decirte algo, las familias y los seres queridos de aquellos que se rebelan siempre sufren, de una manera o de otra. Ninguno de nosotros puede rebelarse contra Dios sin pagar un precio terrible. Así que si continuamos en la rebelión, os voy a decir algo. Tú puedes continuar rebelándote al llamado de la salvación, gracias a Dios. Yo creo que aquí no hay ninguno. Puede ser que haya alguno que necesite recibir al Señor Jesús. Pero si continúas rebelándote al llamado a la santificación y al llamado a servir a Dios, ¿sabes lo que va a hacer Dios? ¿Te va a tirar un rayo? No te va a tirar ningún rayo. Él va a seguir llamándote. A través de circunstancias, a través de mensajeros, va a seguir constantemente amándote y llamándote. Pero también te va a decir, muy bien, Aarón, para allá. ¿Qué dices para allá? Pues tú gana, hijo. Aunque realmente estás perdiendo. Y nos va a decir, Josué, a Nínive. Y yo, no, a Tarsis. Bueno, ok, en Nínive nos vemos. Tú decidas cómo llegas a Nínive. Puedes llegar a través de la obediencia y de entregarle tu vida y responder al llamado de Dios, o puedes llegar vomitado. ¿Quién quiere llegar vomitado? Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Oh Señor. Sin duda la rebelión pone fin a nuestro crecimiento. Nos roba la plenitud, nos corta la capacidad de madurar espiritualmente. Por eso queremos responder al llamado de Dios en esta mañana. No sé si podemos cantar algo, Aarón. Ahí está Ernest también. Los que vamos a terminar adorando al Señor. Padre, yo te doy gloria y te doy honra a ti, Señor. Te doy gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que tú la selles en nuestro corazón. La recibimos, Señor. Queremos responder al llamado, Señor, a los 3 llamados más importantes de nuestra vida. El llamado a la salvación. Gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Aquel que murió en la cruz, que cargó con nuestros pecados, nos limpió de la maldición de la muerte y del pecado. Ahora somos libres en Cristo Jesús. Lo recibimos, aceptamos ese llamado, Señor. Pero también queremos aceptar el llamado a la santificación. Tomamos la decisión de entregar nuestra vida completamente a ti, Señor. El compromiso de escuchar tu voz, de seguir tu guía, Señor. Y también, Señor, queremos responder al llamado al servicio. Tú nos has dotado, nos has cualificado con dones, con talentos, Señor. Nos has dado una identidad, has restaurado nuestra vida, Señor, que el orgullo, que el temor no sea un problema en nuestra vida, Señor, para responder al llamado al servicio. Que podamos responder, Señor, a tu llamado, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Queremos ver tu voluntad cumplida en nuestra vida. Amén.